finalizando la deducción, vamos a la inducción. La inducción dijimos que funciona al revés, es decir, yo tengo determinado enunciado particular, paso por determinado enunciado singular y llego a obtener un enunciado universal o regla, que es lo mismo que decir, parto de un rasgo o de un resultado de determinados casos, ¿sí? Y obtengo como conclusión una regla. ¿Cuál es el problema que tiene la inducción? Es que precisamente nunca podemos estar seguros de que la regla que obtenemos como conclusión sea verdadera, porque siempre hay un margen de limitación en los casos de los cuales nosotros partimos. Por ejemplo, si decimos, este cuervo es negro, ¿no? Yo parto de un rasgo observable o de una propiedad observable que es el carácter, el color que presenta X cuervo que he observado, ¿no? Entonces, parto del color negro de este cuervo y saco como conclusión, los cuervos son negros. Eso sería la regla. O bien, si yo digo, observo a este cuervo y veo que es negro, observo aquel otro y veo que es negro, y aquel otro es negro, y puedo observar 1000, 100.000 cuervos, y en todos los casos constaté que eran negros, entonces saco como conclusión, los cuervos son negros. Aun cuando yo tenga una base de observaciones muy amplia, nunca, desde el punto de vista lógico me refiero, no estadístico, sino lógico, puedo decir todos los cuervos son negros, o los cuervos son negros, que es lo mismo, ¿no? Siempre estoy haciendo referencia a un enunciado universal o a una regla. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que aparezca un cuervo blanco. ¿Por qué? Porque precisamente la base observacional siempre está abierta al infinito. Imagínense que para yo tener la certeza de que esa conclusión es verdadera, tendría que analizar todos los cuervos que hubo desde que existe el mundo hasta ahora, en todos los lugares del planeta, y todos los cuervos que va a haber en el futuro hasta que el mundo exista. Con lo cual, ese número posible de observaciones se me dispara al infinito. Y la matemática me enseña que cuando un número tiende al infinito, su probabilidad es 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista lógico nunca puedo estar seguro de la conclusión a la que llego por la vía inductiva. Y entonces ustedes dirán, ¿y para qué sirve la inducción? Bueno, la inducción sirve precisamente para controlar el grado de adecuación, llamémosle así, de la respuesta posible que yo planteo a un problema de investigación en relación a la base empírica. Es decir, que si la base empírica o los hechos que yo analizo se me comportan de determinada manera, pueden otorgarme determinado apoyo fáctico o grado de credibilidad fáctica en función, ¿no es cierto?, de la muestra que he analizado en mi investigación respecto de cierta hipótesis que vendría a ser la conjetura que yo pretendo demostrar en el proceso de investigación, que siempre apunta a un enunciado universal. ¿Me explico? Para eso precisamente existe la estadística. La estadística me asegura que cuando yo trabajo con muestras grandes, tengo más chances de poder llegar, digamos, a determinadas conclusiones que tienen mayor grado de veracidad en el comportamiento de los hechos. Pero eso no significa que sea la verdad, que esa conclusión sea verdadera en todos los casos posibles, porque eso desde el punto de vista de la inducción, lógicamente nunca se puede llegar a justificar. Es decir, no hay forma de fundamentar lógicamente la conclusión a la que llega la inducción. Sirve en el proceso de investigación, vuelvo a repetir, como un control metodológico para
ver si los resultados que estoy obteniendo, que me están arrojando la observación, el análisis de los hechos que estoy analizando, se aproxima o no a la hipótesis de partida, que sería la regla que se infiere desde el punto de vista inductivo. Fíjense que lo que hemos visto hasta acá quiere decir entonces que en una investigación yo necesito trabajar con las dos inferencias, con la deducción, que me permite avanzar hacia adelante, me impulsa la contrastación empírica, y con la inducción para hacer el camino inverso. O sea, una vez que yo tengo los hechos que estoy analizando y qué me dicen esos hechos, que eso me va a venir dado por los datos que ingresan a la investigación, ¿qué me dicen respecto de esta hipótesis? Hasta ahí vamos bien con el proceso de investigación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá vamos a volver nuevamente a la deducción. Hoy dijimos, la deducción me garantiza que si yo parto de un enunciado verdadero, ¿sí?, y razono de manera válida, es decir, por medio de alguna tautología, llego como conclusión a un resultado que es verdadero desde el punto de vista lógico. Esa es una bondad que tiene la deducción y que no la tiene la inducción ni ninguna de las otras dos inferencias. Por eso, fíjense que tanto la inducción, la abducción y la analogía se llaman inferencias probables. La única forma de inferencia que me garantiza que cuando yo razono correctamente y parto de una regla verdadera, llego a una conclusión verdadera, es la deducción. Por eso es la única forma de inferencia que llega a lo que se llama un resultado apodíctico. Apodíctico significa que sí o sí tiene que ser de esa manera y no puede ser de otra. Si se cumplen esas dos condiciones que las vengo repitiendo desde hoy. Parto de una regla que es verdadera y razono de manera válida. Sí o sí llego a un resultado apodíctico. Ahora bien, la ciencia no funciona solo con la deducción. Utiliza también la inducción, y acá viene lo interesante, porque la deducción, si bien tiene esa bondad que acabo de señalar, no me dice nada, es decir, no explica nada de dónde ella saca esa regla que la toma como verdadera. Es decir, ¿de dónde viene esa hipótesis? Esa regla que la toma a título de hipótesis, la investigación sobre un problema que estamos investigando, y la pone a prueba empíricamente. ¿De dónde la saca? Bueno, no hay forma de explicar de dónde nace si es que yo no recurro a las otras dos formas de inferencia, la abducción y la analogía. Y acá viene lo interesante, ¿no?, de la abducción. ¿Qué es la abducción? Cuando yo voy a investigar algo, ese algo se me manifiesta a través de determinados rasgos o resultados o rasgos. Para que se entienda esto, ¿qué son los rasgos o lo que Peirce llama resultado? Vendrían a ser las características manifiestas de ese algo que quiero estudiar. Características manifiestas, constatables, o que yo ya las constaté, o que las detecté en algún momento porque a lo mejor estuve en contacto con ese objeto problema, digamos, en mi práctica profesional, en el lugar donde trabajo, y entonces hay algo que quiero investigar, y ahí obtengo yo esos rasgos, ¿no? A la abducción también Peirce la llama una inferencia que busca una explicación. Él lo llama mecanismo retroductivo, es decir, ir para atrás. ¿Qué quiere decir Peirce con esto? Que si yo me enfrento a determinados rasgos, ¿qué hace el investigador? Trata de configurar. Es como cuando, a ver, tenemos, por ejemplo, una escena de un crimen o de un delito. ¿Qué hace el fiscal? Trata de configurar de qué se trata, ¿sí?, con esos rasgos, con esas evidencias que aparecen en la escena. ¿Y a qué apela ese investigador, ese perito, ese fiscal? O incluso el médico, ¿no? Cuando el médico se enfrenta con un paciente, ¿qué es lo que toma en cuenta? Determinados síntomas. Hoy estábamos hablando del coronavirus, ¿no? De determinados síntomas. Esos síntomas, ¿qué son? Son rasgos de la enfermedad. Entonces,
¿De qué se trata el diagnóstico? De configurar el caso. ¿Es un caso de COVID? ¿Es un caso de un dolor de garganta provocado por una angina? ¿Es un caso de una reacción alérgica? Vamos a suponer, alguien estuvo, no sé, en una habitación muy húmeda, o estuvo en un lugar con polvillo, o estuvo utilizando solventes porque se dedica a pintar, y entonces eso le produjo una reacción alérgica, le irritó la garganta. ¿Eso se debe a eso o se debe o es un síntoma del coronavirus? Fíjense que todo el tiempo estamos tratando de configurar esas situaciones, y eso, ¿a qué nos lleva? Porque los rasgos por sí solos no nos dicen nada, ¿sí? El investigador necesita apelar a una regla, porque la regla me dice que sí en tal cosa, entonces tal otra. Si tiene fiebre, si tiene esto, si tiene lo otro, si tiene lo otro, entonces es coronavirus. O si tiene tales otros síntomas, entonces otra cosa. Esa regla, ¿de dónde la saca el médico? La saca del conocimiento que está anclado en la biología, ¿sí? Que es del que se sirve la medicina. ¿El fiscal de dónde sale? ¿De dónde saca todo eso? De los numerosos casos, digamos, que ha analizado de determinados, digamos, tipos de delitos, que hace que cuando, no sé, el arma entró por tal lado y salió por tal otro, que está en tal posición, en tal otra, o sea, como se dice, los cadáveres hablan, ¿no? Entonces, eso está estudiado en la criminalística. Las reglas vienen del conocimiento constituido en cada una de las disciplinas. Entonces, teniendo los rasgos y teniendo la regla, ¿qué hace el investigador? ¿Qué infiere? Ahí yo tengo los otros dos componentes, ¿no? ¿Infiere el caso? Infiere el caso, es decir, tengo los rasgos y tengo la regla, infiero el caso. La deducción, yo tenía la regla, pasaba por el caso, infería el rasgo, ¿sí? O el resultado. En la inducción, al revés, partiendo de determinados rasgos o resultados de un caso o de más de un caso, infiero la regla. En la abducción, yo tengo los rasgos a los que me enfrenta la situación objeto de investigación y ciertas reglas que tengo internalizada de mi conocimiento preexistente que viene de mi formación, ¿sí? Pero también puede venir del conocimiento anclado en la praxis. ¿Se acuerdan el concepto de praxis, de la vida misma? Porque esas reglas no siempre proceden únicamente de las disciplinas científicas, pueden provenir de lo que nosotros llamamos las corazonadas fecundas que tienen los investigadores, y que hace que justamente le permita abducir o configurar el caso. Esa inferencia por la cual se obtiene el caso es la abducción. Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Qué infiere la abducción? Infiere el caso. ¿Y por qué es tan importante eso en la investigación? Y porque si yo no infiero el caso, no sé qué estoy investigando. O sea, necesito inferir el caso para poder tener mi objeto problema. Lo que nosotros llamamos, o empezamos a llamar desde algunas clases de esta parte, el objeto modelo. Ese objeto que lo vamos modelizando, lo vamos delimitando con preguntas de investigación y con las inferencias abductivas que vamos haciendo, para decir, bueno, esto es lo que me interesa investigar y esto se explica por cierta regla. ¿Sí? Ahí está, ahí vamos bien. Cuando yo, Profe, sí, bueno, no me quedó claro, ¿la regla entonces la construimos nosotros o no, cómo no, generamos la regla? a ver, la regla muchas veces, o la mayoría de las veces, está disponible en el acervo de conocimientos existente en una disciplina, sobre todo cuando Ah, son ciencias bastante consolidadas, como en el caso de la biología, bueno, la medicina, ¿no? Que toda la práctica profesional, la física, la química, o sea, ciencias que tienen mucha trayectoria investigativa. En el caso de las ciencias sociales, en algunas disciplinas como en la sociología, en la economía, también existen reglas, ¿no? Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Cuando esas reglas ya están convalidadas por la investigación y explican el comportamiento de los hechos, se las toma a título de leyes.
Fíjense, la ley de la gravedad, ¿por qué pasan a ser leyes? Porque son reglas que están convalidadas por mucha investigación empírica detrás. La ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, en economía, o sea, prácticamente no se discute esa ley, pero ¿por qué? Porque está, digamos, funcionando como una regla del pensamiento, que no es casual, no es que a alguien se le ocurrió, sino porque cada vez que alguien sale a comprar, digamos, si es mucha la oferta, disminuye el precio, y si aumenta la demanda, sube el precio. Bueno, entonces, eso está, digamos, ese comportamiento, la relación entre esas variables está probado empíricamente. Pero ¿qué pasa? En el caso de objetos de estudio con menos historia investigativa, como el caso de las ciencias de la información, o de ciertas temáticas, o de ciertos asuntos que queremos investigar, que no tienen mucha historia investigativa, entonces ahí, cuando no existen las reglas disponibles, ahí es donde aparece la analogía. ¿Sí? Ahí es donde la tenemos que extraer de nuestra vida protagónica, de los saberes que traemos desde nuestra praxis, desde nuestra experiencia de protagonismo, desde las experiencias vividas. Por ejemplo, una regla puede ser, a ver, hablaba Julio hoy de los efectos que genera el coronavirus, ¿no? Y de la pérdida del olfato. O sea, cuando yo tengo hambre, si estoy formando parte de esta sociedad, digamos, regida por estas pautas culturales en las cuales la mayoría de nosotros estamos, es decir, no estamos en una comunidad tribal de Oceanía, cada vez que tenemos hambre, ¿a dónde acudimos? A la heladera, nos salimos corriendo a buscar una banana de un árbol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo acudo a la heladera, ¿por qué? Porque hay una regla en el pensamiento que me dice, cada vez que hay hambre, la heladera me sacia de alguna manera. ¿Sí? O sea, ahí encuentro lo que necesito, eso es una regla. Ahora, ¿de dónde salió esa regla? Salió de la praxis misma, no está escrita en ninguna disciplina. Entonces, cada vez, incluso de mi propia experiencia protagónica, cada vez que tuve hambre, ¿a dónde acudí? A la heladera. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con un mecanismo analógico. La analogía, fíjense cómo funciona. Yo tengo una situación conocida que viene de mi experiencia pasada y otra situación desconocida que intento configurar, ¿no? A la conocida la llamo análogo y a la desconocida la llamo analogado. Son dos situaciones, fíjense que yo no estoy hablando de casos acá, pero sería como un protocaso, serían protocasos, ¿no? Proto es lo que es primigenio, es anterior a que exista el caso en sí. Yo no sé todavía si se trata de dos casos de la misma especie o no, sino que son como dos situaciones parecidas que tienen rasgos similares, ¿no? Comparten ciertas similitudes. No es necesario que compartan todos los rasgos, sino algunos, porque yo no estoy hablando de heladeras más grandes o más pequeñas, si hay mucha o poca comida, sino que algo encuentro, es decir, algo puedo, digamos, hallar ahí para saciar mi hambre. Ese sería un rasgo, ¿no? Digamos, la heladera me provee de algo, no especificamos qué es ese algo. Entonces, si yo tengo una situación conocida y una desconocida, la regla que funcionó en el pasado, en mi experiencia pasada, para explicar esa situación por la que transité, la extraigo y la transporto a esta otra situación desconocida que es análoga, parecida a aquella, que no sé todavía si es exactamente de la misma especie o no, pero es analogada, es decir, analogada en el sentido que yo hipotetizo que es similar. Entonces transporto esa regla como si fuese una regla válida para explicar también esta otra situación. Entonces, ¿qué extrae ahí la analogía? ¿Qué infiere la analogía? Fíjense que yo tengo los rasgos, dije, ¿sí? No tengo todavía los casos, porque no abducí el caso, porque la analogía siempre opera previamente a la inferencia del caso, pero sí tengo como dos situaciones o dos singulares que serían lo más parecido al componente que en las inferencias llamamos el caso, ¿no? Tengo los rasgos, tengo la situación o el singular, ¿qué infiero?
infiere la regla, la analogía infiere una regla. Transporta esta regla del análogo, la transporta como si fuese regla válida del analogado, ¿no? Eso es algo que nosotros hacemos habitualmente, y en una investigación también se hace. Incluso no necesita ser situaciones ¿cómo decir?, del mismo orden o de la misma naturaleza empírica. Yo puedo comparar, no sé, el funcionamiento el funcionamiento apropiado de una biblioteca con el funcionamiento adecuado de un hormiguero. ¿Por qué? Porque los dos son sistemas organizados, si funcionan bien. Los dos tienen partes componentes, los dos tienen, digamos, sujetos que actúan. Las hormigas son sujetos, ¿sí? No son sujetos humanos, pero son sujetos. Son sujetos, son seres vivos, digamos. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo comparar situaciones disímiles, pero que comparten determinados rasgos, algunos, no todos, algunos rasgos comunes, y entonces yo transporto la misma regla, válida de este caso como si fuese válida al otro caso analogado, a la otra situación analogada. Entonces, fíjense que la analogía es una inferencia que también obtiene una regla. Antes explicamos que también la inducción obtiene una regla. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la inducción obtiene esa regla por generalización. ¿Qué hace la inducción? Generaliza un rasgo. Fíjense, este cuervo es negro, el otro cuervo es negro, aquel cuervo es negro, todos los cuervos son negros. La Tierra gira, Marte gira, Neptuno gira, todos los planetas giran, ¿sí?, alrededor del Sol. Transporta el rasgo como si fuese, digamos, una generalidad. Eso hace la inducción. La regla que obtiene la inducción es una generalización. En el caso de la analogía, obtiene una regla, pero no por generalización, sino por similitud, ¿sí? Es una regla obtenida por similitud. ¿Para qué me sirve la analogía? Para poder configurar el caso, para poder abducir el caso de mi investigación cuando esa regla no está disponible. Entonces, cuando yo tengo un objeto poco investigado o una disciplina escasamente estudiada, con poca historia investigativa, ahí es donde más se debe notar la astucia del investigador. Para inferir el caso en cuestión, para abducir correctamente el caso y para arriesgarse con una hipótesis atractiva, relevante, ¿no? Porque toda hipótesis en sí se solicita que sea una hipótesis arriesgada. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, una vez que yo obtengo el caso, ¿qué pasa? Ese caso, si el caso en sí es, digamos, es la expresión de un singular. Entonces, cuando yo digo, a ver, me interesa estudiar tal cosa como un caso de este tipo, el caso es siempre el objeto en cuestión. A ver, el caso del funcionamiento apropiado de la gestión de un archivo X, el funcionamiento apropiado. Ahora, si yo digo, el funcionamiento apropiado, yo transformo ese caso en una afirmación, digo, el funcionamiento apropiado de un archivo se logra cuando se reúnen tales y tales condiciones, o requisitos, digamos, o se articulan determinados componentes, a ese caso yo lo estoy transformando en una afirmación. ¿Qué hice? ¿En qué se me convirtió? En una hipótesis. ¿Sí o no? En una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis, a título de regla o de universal, es el componente que la deducción pone como punto de partida para que funcione todo el proceso investigativo. Es decir, que una vez que yo obtuve el caso, lo inferí, hice la abducción, si necesité pasar previamente por la analogía,
hice una analogía, ¿no? Infiero el caso, abducí, ¿qué pasa? Ese caso expresado afirmativamente como una proposición, ahí volvemos a las proposiciones, ¿no? Pasa a ser la regla que la deducción pone como punto de partida. Entonces, ¿yo estoy seguro que esa hipótesis es verdadera? No, nunca estoy seguro. Pero si yo hice una abducción adecuada en función del saber existente en una disciplina y de mi experiencia práctica, con fundamento, no porque se me ocurrió así, sino porque, digamos, detecté que cada vez que aparece esa experiencia similar en muchas inferencias analógicas previas que hice, siempre se trata de la misma situación, entonces puedo configurar ese caso como una abducción, entonces ahí yo tengo más chances de estar, diría Samaja, acertado que equivocado en una investigación. Esto es fundamental en el desarrollo de una tesis. En cualquier investigación no pasa nada, pero en una tesis, es decir, en el trabajo que tiene que hacer un tesista, es muy importante apelar a esos saberes previos porque no debiera ocurrir que yo realice mi investigación y demuestre que mi conjetura ha sido falsa, es decir, que estuve totalmente errado, porque entonces, ¿qué voy a defender? Voy a defender mi tesis, porque esa hipótesis que yo pongo como punto de partida, demostrada empíricamente, pasa a ser mi tesis, o en este caso, mi tesina. Pero si yo demuestro lo contrario, ¿qué voy a estar defendiendo? No mi tesis, sino lo contrario, o sea, la antítesis. Y que yo sepa, nadie se recibe defendiendo una antítesis. Se habla del acto de defensa de tesis, ¿sí? Porque es lo que uno se propone demostrar ante un jurado. ¿Se entiende? Esto nosotros lo vamos a ver, o sea, ustedes lo van a tener que abordar a través de la lectura de ese otro material. Es un texto que yo produje el año pasado y que voy también a tratar de ver, de hacer observar una película para que se den cuenta de estos distintos momentos. Voy a ver si utilizo la misma película del año pasado u otra película, porque hay algunas que a veces uno las tiene en mente y no las encuentra disponible en internet, ¿no? Entonces tratamos de ver algo que sea accesible a la mayoría. En Netflix. Sí, ¿Alguna? sí, ahora existen más posibilidades que antes, ¿no? Bueno, ahora sí me interesa, y si me quedo con tiempo, abro otra reunión un ratito más, poder rescatar algunas de esas ideas que ustedes seguramente anotaron de lo que estuvieron leyendo del material previo, ¿no? Acá me dice que me estoy quedando sin tiempo. En concreto, en toda investigación interviene un sistema de inferencia, no una inferencia. Si ustedes toman los manuales corrientes de metodología, se van a encontrar con que hablan de una preeminencia de la deducción, del método hipotético deductivo, ¿sí? Y eso va de la mano también de enfoques muy cuantitativos y neopositivistas de la investigación. Por ejemplo, el enfoque de la información como paradigma computacional, matemático computacional, ustedes seguramente lo habrán visto en bases teóricas de ciencia de la información, eso tiene que ver mucho con la apelación al método deductivo. O bien se habla del método de la inducción como si fuese el único método que se aplica, por ejemplo, en los estudios cualitativos, ¿no? Entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso porque siempre si nosotros tenemos una mirada compleja al proceso de investigación vamos a descubrir que hay un sistema de inferencias que está operando en toda investigación, más allá de que haya preeminencia de una forma de inferencia que de otra, ¿no? Profe, Sí. y esa entonces, la configuración de este sistema de inferencias, a mí lo que me tiene que llevar es a obtener el caso a través de la abducción. Digamos que... O sea, obtener el caso es el fin de todo este... No, diríamos que ahora yo traje acá, voy a ver si puedo compartirlo en la pantalla, un cuadro, una serie de cuadros que construí, que permiten clarificar esto. El fin de la abducción no es
el término final de la investigación, sino es en los comienzos, o sea, en los inicios de la investigación, por donde ustedes están transitando ahora, en el práctico 2, en el práctico 3, en el práctico 4, o sea, en esta etapa del año, diríamos, el propósito es que ustedes infieran adecuadamente el caso que pone en juego su investigación, porque en función de ese caso se va a montar todas las otras acciones investigativas. En función de eso, en el segundo cuatrimestre vamos a elegir el método de investigación, la estrategia metodológica más apropiada, vamos a definir el diseño de investigación, el sistema de matrices de datos, etc. Pero para que eso sea posible, por eso todos los prácticos están enlazados entre sí, necesitamos inferir adecuadamente el caso. Piensen desde esta analogía. Acá cuando nosotros hablamos de analogías intervienen mucho las metáforas, ¿no? Las metáforas, por ejemplo, yo digo, Juan es un cerdo, yo estoy apelando a una metáfora ahí, que en este caso sería comparar a un ser humano con un cerdo. ¿Por qué? Porque estoy presuponiendo o bien que es demasiado gordo, o bien que come demasiado, o bien que, digamos, se devora todo y sin importar qué tipo de alimentación consume, o bien que es muy ambicioso y se devora a otros seres humanos, digamos, apropiándose de, no sé, explotando a las personas o apropiándose de bienes ajenos. En el sentido despectivo de una mala persona, ¿no? Entonces, eso es una metáfora. Ahora, si yo digo, por ejemplo, a ver, la Argentina funciona como un embudo donde la salida de ese embudo es el puerto de Buenos Aires. Es una analogía también, pero no del tipo metáfora, sino más bien de una alegoría. Las alegorías, ¿se acuerdan la alegoría de la caverna de Platón, cuando ustedes estudiaron filosofía? ¿Sí? Una alegoría siempre pone en juego una imagen. En este caso yo comparo el funcionamiento de la Argentina con un embudo, donde todo va, digamos, donde lo que sale por el puerto de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Un país que funciona extrayendo las riquezas del interior del país, las succiona y las saca por el puerto de Buenos Aires. Somos un país agroexportador, ¿no? No somos un país integrado como por ejemplo funciona territorialmente Estados Unidos. Estoy hablando de vías de comunicación que tienen una trama de comunicaciones en cuadrícula que une el norte, el sur, el este y el oeste. Y el ferrocarril va de una punta a la otra del Océano Atlántico al Pacífico. Nosotros no tenemos eso. Bueno, desde la época de Menem que sacaron los ferrocarriles, al margen de eso, todo el sistema ferroviario cuando funcionaba en la Argentina, si ustedes toman un mapa de las rutas, de las carreteras y del trazado de las vías de ferrocarril, van desde los lugares de producción primaria y de economías extractivas hacia el puerto de Buenos Aires. Hoy ese rol está suplantado por el puerto de Rosario, por ejemplo, pero en el fondo es lo mismo, digamos. Hay determinados enclaves estratégicos que sacan todo para el exterior. Y el interior, digamos, sigue sin articulación entre sí. Eso es una alegoría, porque pone en juego una imagen, ¿sí? Pero en el fondo es una analogía. Entonces las analogías pueden ser metáforas, pueden ser alegorías, pueden ser construcciones literarias donde incluso nosotros nos valemos de ideas procedentes de la literatura. Mi tesis doctoral yo lo he aplicado, por ejemplo, para modelizar mi objeto de estudio, a partir de trabajos literarios, de escritos de autores que se dedicaron precisamente a literatura poética. ¿Se entiende? O sea que acá los cruces que nosotros podemos hacer son muchos, pero importante es darnos cuenta de que nosotros estamos poniendo los cimientos de la investigación acá. Abducir el caso es como, a ver, viene un enfermo al consultorio de un médico y el médico necesita primero diagnosticar qué tiene. No le va a indicar tal cosa, tómese tal cosa, a ver, venga señor, entra al quirófano, vamos a operar y vamos a explorar a ver qué tiene usted. No, primero se configura el caso y después se ve qué se hace, ¿no? Qué estudios, todo eso. O sea, tomen la lógica de la atención médica como un símil, como un parámetro comparativo para entender cómo funciona la investigación científica.